Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. El día de hoy, obviamente, vamos a celebrar el Día del Padre. El primer domingo de junio es el Día del Padre en Suiza. Como ustedes notaron, por la cantidad de fiestas y de comidas y salidas a los restaurantes y todo, es una fiesta impresionante en Suiza, nadie celebró nada, ¿no? El segundo domingo de junio es en Colombia, ¿no? Y el tercer domingo es en algunos países de Latinoamérica, incluyendo a Perú, ¿no? Panamá también, tercer domingo. Y nosotros pues celebrando el cuarto domingo, porque la semana pasada nos cortaron la corriente eléctrica por no pagar la luz, dice que no, ya ves. ¿Por qué el Día del Padre no se celebra como el Día de la Madre? En el Perú, cuando es el Día de la Madre, que es el segundo domingo de mayo, si tú no reservas un restaurante con meses de anticipación, te quedaste sin restaurante. ¿Por qué? Porque el Día de la Madre se celebra pero en grande, es una cosa impresionante, ¿verdad? ¿No es cierto? Ya ves. Y entonces todos los restaurantes están repletos, todas las casas hacen fiesta para el Día de la Madre. Los regalos para el Día de la Madre son buenísimos, ¿no es cierto? Lucy tenía una pareja de tíos donde él le regaló a ella por el Día de la Madre una máquina de escribir para que él escribiera, ¿no? Muy buena. Entonces, las mamás se quejan de que en el Día de la Madre les regalan cosas para la casa. Les regalan ollas, sartenes, ¿no? La aspiradora, imagínate, en el Día de la Madre le regalas una aspiradora. Es como para decir, para que tengas algo que hacer en casa, ¿verdad? Mientras que en el Día del Padre, lo que más se vende son corbatas, medias y calzoncillos, ¿no? Que es lo de siempre. Es decir, pare de contar ahí, no hay. Y como dicen en el internet, no aceptes peleas de tu esposa porque se quiere ahorrar el regalo. Así que eso es el Día del Padre. Ayer recibí una historia que quiero compartirla con ustedes en un video. Hola. Pasa. No, está en el mismo PowerPoint. Dos personas, una carrera olímpica de 5 millas. Dos personas, una maratón, 42 kilómetros y 195 metros. Dos personas, una bicicleta. Dos personas, una canoa. Dos personas, un triatlón. Dos personas, un maratón. Cuando su hijo Rey se dirigió a él pidiéndole participar en aquella primera carrera, muy sorprendido y alegre, no dudó en ponerse las zapatillas que llevaban años descansando en el garaje. Todavía no sabía muy bien en qué consistía lo que tendría que hacer y cómo, pero dijo que sí. Y corrieron juntos. Y después de esa carrera llegó otra, y otra más larga, y otra en bicicleta. Pero no tenemos bicicleta. Y otra nadando, pero yo no sé nadar. Y el pequeño Rey Paul decía y aumentaba su talla. Y el viejo de Paul envejecía y aumentaba la talla de su motivación. 72 maratones, 257 triatlones, más de 1000 competiciones juntos. Comenzaba el año 1962, cuando la joven pareja conocía su primer hijo. El pequeño Rick nacía con parálisis cerebral, con sus brazos y sus piernas impedidos para cualquier movimiento autónomo.
Florecía en verano de 1993, cuando el joven Rick Hoyt se graduaba en la Universidad de Boston y proclamaba al mundo junto a su padre: es una barbaridad. En los momentos difíciles, en los innumerables momentos de extrema fatiga, de extremo dolor y frustración, se repite: rendirse no es una opción para nosotros. Y nunca se rendirá. Hay padres y hay padres. ¿Qué tipo de padre eres tú? Esta historia me tocó mucho. Este niño, Rick Hoyt, nació con parálisis cerebral desde pequeño, ¿no? Y entonces en la Universidad de Tufts desarrollaron un dispositivo de comunicación que le permitió al niño expresar sus ideas por primera vez. Y lo primero que dijo fue: papá, hay una carrera, ¿podemos correr? El papá no había corrido una maratón jamás en su vida. La respuesta de su padre fue: claro que sí. Y a partir de ahí ustedes han escuchado la cantidad de maratones que hicieron juntos, y corrían en triatlones, es decir, en bicicleta. O sea, primero tenían que nadar y lo jalaba en su bote inflado, y luego era bicicleta y después era correr, ¿no? Y al final se formaron como un equipo, se llamaba el equipo Hoyt. Cuando le preguntaron sobre su historia, la gente hablaba de lo que es capaz un padre de hacer por su hijo. Y cuando le preguntaron al papá, él contestó: yo solo le presto mis brazos y mis piernas, pero él es el que tiene el corazón. Y cuando le preguntaron al ya no niño, ya joven, y luego mayor, él dijo: él era mi motor, pero yo era su corazón. No se trata de simplemente de un padre corriendo con su hijo, sino del propósito que un hijo puede darle a su padre, y lo que un padre puede hacer por su hijo. Y el tema de hoy tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con que los padres no solamente estamos aquí para trabajar, para conseguir el dinero y la manutención de la casa, para proveer para la familia, o para dejar una herencia, o para construir algo para nuestros hijos, para el futuro. Lo interesante de esto, y quiero compartir una gran verdad, ustedes saben que en el pueblo judío los hijos son enseñados desde niños a tener más respeto por el rabino que por su propio padre. Al padre tienen que tenerle respeto, o sea, a su padre tienen que tenerle respeto, pero desde niños se les enseña que el rabino merece más respeto todavía. ¿Por qué? Porque el padre lo entrena para la vida, pero el rabino lo entrena para la eternidad. Y cuando yo escuché esa historia dije, en realidad cada padre debería ser un rabino en su casa. Cada padre debería ser un pastor en su casa. Cada padre debería asumir la función de guiar a tus hijos para la eternidad. Hoy quiero hablarles de algunos padres de la Biblia que me han llamado la atención. Mi esposa mencionó a Abraham. Vamos a Génesis capítulo 18,
versículo 19. Génesis 18, 19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Abraham recibió el llamado de Dios, ¿no es cierto? Abraham estaba en su casa, familia, todo tranquilo, y Dios se le aparece y lo llama y lo manda a la tierra de Canaán. Y le da una promesa impresionante, ¿no? Yo te bendeciré y serás de bendición. Esa es la promesa. Yo te bendeciré y tú serás de bendición. No te voy a bendecir solamente, te voy a bendecir para que tú seas de bendición. Te voy a bendecir para que tú seas de bendición. Y entonces, bajo ese contexto, cuando Dios te bendice y tú eres de bendición, entonces Dios actúa y la promesa dice, y entonces a todos los que te bendigan, yo los voy a bendecir. Y a todos los que te maldigan, yo los voy a maldecir. Es decir, dentro de una burbuja de protección divina. Entendamos los padres, entendamos todos aquí esta historia, ¿no? Es una burbuja de protección divina. Yo te voy a bendecir, pero no es para que te quedes con la bendición. No es para que tú prosperes y seas mejor y seas grande y tengas muchas cosas. Yo te voy a bendecir para que tú seas de bendición. Y cuando tú cumples eso, entonces entras en ese paraguas de protección divina, donde Dios dice, a todos los que te maldigan, yo los voy a maldecir. Pero a todos los que te bendigan, yo los voy a bendecir. ¿Ok? Y luego Abraham obedece y sale y recibe una segunda promesa, la promesa de su hijo. Te voy a dar un hijo en tu vejez, aunque tu esposa es estéril, te voy a dar un hijo en tu vejez. Y vamos a hacer de ese hijo una nación grande como la arena del mar, le dijo. ¿No? ¿De acuerdo? Ahora pasa algo interesante. Hay un problemita con una ciudad cercana. Se llama Sodoma y Gomorra, ¿no? Ya saben ustedes por qué era tan corrupta la ciudad, de que de ahí han sacado una frase, sodomita, derivando de la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿no? Vivía ahí un padre equivocado, errado. ¿Saben cómo se llamaba? Se llamaba Lot, sobrino de Abraham. ¿Y por qué digo un padre errado y equivocado? Porque cuando Abraham estaba con su sobrino, le dice a su sobrino, escoge, para no pelear como familia, si tú te vas al norte, yo me voy al sur, si tú te vas al este, yo me voy al oeste. Y Lot escoge irse a la llanura donde estaban los de Sodoma y de Gomorra, y metió a su familia en medio de Sodoma y Gomorra. Es decir, Lot, en lugar de proteger a sus hijas, a su esposa, en lugar de cuidar la vida espiritual de su familia, pensó en el bienestar económico exclusivamente. Pensó, si nos vamos para allá, vamos a tener, porque es muy próspero el llano, vamos a cosechar, vamos a sembrar, vamos a tener de todo. El pensamiento de Lot era la comodidad, la riqueza, el bienestar. No pensó en el peligro espiritual para su familia. Y ahí aparece Lot en medio de Sodoma y Gomorra.
Y entonces Dios dice, esta ciudad está tan podrida que vamos a eliminarla. Y esto es para que entendamos hoy en día que hay mucha gente que dice, Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que va a aceptar el pecado de todo el mundo al final. Pues en la historia de Sodoma y Gomorra no es así. En la historia de Sodoma y Gomorra, Dios agarró y dijo, miren lo que yo pienso sobre el pecado. Y entonces cayó fuego del cielo sobre esa ciudad. Pero antes, ¿qué había pasado? Se aparecen 3 personajes a Abraham. Algunos piensan que es la Trinidad. Otros piensan que era Dios con 2 ángeles. Pero Abraham está en su casa y aparecen estos 3 personajes. Hay una escena donde se sientan a comer con Abraham, etc. Y luego le revelan el secreto y les dicen, bueno, nos vamos hacia Sodoma y Gomorra. En realidad se fueron o los 2 ángeles, si eran ángeles, o Jesucristo y el Espíritu Santo, si eran parte de la Trinidad, se dirigen a Sodoma y Gomorra para exterminarla, ¿no? Y entonces Abraham interviene. Y Dios dice algo interesante. Voy a ocultarle la verdad a un hombre como Abraham. Y miren lo que pasa, ¿eh? O sea, el pensamiento de Dios sobre Abraham es esto. Voy a ocultarle a mi hijo Abraham lo que pasa, lo que va a pasar en Sodoma y Gomorra con su sobrino Lot. Voy a ocultarle la información. ¿Y cuál es la razón que dice? ¿Voy a ocultarle la información? No, no lo voy a hacer. ¿Saben por qué? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Entendieron? Es decir, la razón por la cual Dios le revela a Abraham sus planes es porque ve en Abraham una actitud. ¿Cuál es la actitud? Mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Para qué? Para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué cosa había hablado? Las promesas. Las promesas. Lo que le impacta a Dios de Abraham era el corazón de padre que tenía él. Y el corazón de padre de Abraham dice que va a mandar a sus hijos y a su casa que guarden los caminos de Dios. Esto, hermanos, es súper importante para que entiendas cómo te ve Dios como Padre. Acá hay un término fuerte, mandar. En el hebreo es ordenar, decir, establecer, ¿no? No solo recomendar, no dice eso. No solo eso. Naturalmente, cuando nuestros hijos son pequeños, podemos mandar. Cuando ya son grandes, no. Cuando ya son grandes, ya tienen su camino. Y es triste, hermano, porque yo conozco muchos amigos míos que cuando sus hijos eran pequeños, no mandaron a sus hijos a guardar los caminos de Dios. Y luego los hijos crecieron. Y cuando ya eran grandes, el padre ya no tenía influencia sobre ellos. Y muchos de esos hijos están lejos de los caminos del Señor. Por eso esta exhortación es para todos los que tienen niños pequeños.
o para, como Gianluca, que van a tener, ¿no? Las docenas, ¿no? Para todos los que van a tener hijos o los que tienen hijos pequeños. Es ahora cuando el padre, como Abraham, manda a sus hijos y a su casa, no solamente a sus hijos, mas a su casa. Eso incluye la familia. Hermanos, lo que pasa es que la Biblia presenta a Abraham como un ejemplo, como una ilustración de un padre que es responsable por la vida espiritual de su familia. Y nosotros a veces nos olvidamos de esto. Y cuando reaccionamos, es tarde. No importa. No importa si reaccionamos tarde. Todavía tenemos tiempo para orar e interceder por nuestros hijos. Ese es el segundo ejemplo que tenemos. El segundo ejemplo que tenemos es el ejemplo de Job. Esto es interesante también. El segundo ejemplo de padre aparece en Job. Job es conocido como por la paciencia de Job, ¿no? Lo he mencionado varias veces, de que la paciencia de Job le duró 2 capítulos, ¿no? Cuando ustedes leen la historia de Job, la paciencia de Job duró 2 capítulos. A partir del tercero, Job ya comienza a reclamar, ¿no? Ya comienza a decir cosas que no son muy agradables, ¿no? O sea, yo me la pasé guardando la palabra de Dios todo el tiempo y mira cómo me va. Y al otro, que es un sinvergüenza, le va bien, dice Job. Job dice en algún momento, va a decir, si yo tuviera oportunidad, subiría al cielo y presentaría mi reclamo delante de Dios. ¿Te pones a pensar? O sea, yo quiero ir al cielo y reclamarle a Dios por lo que me está pasando, ¿verdad? Pero al principio, Job nos da otro ejemplo. Quiero que vayamos a buscar Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Job 1, 5. Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Interesante. El ejemplo de Abraham es que él se preocupó de dirigir a su familia en los caminos de Dios. Pero el ejemplo de Lot es diferente. El ejemplo de Lot es el hábito de interceder por su familia. Es el hábito, la costumbre de interceder por su familia. ¿Cuándo se convierte algo en hábito? Cuando lo repites 40 veces seguidas. Cuando lo repites, hay muchas cosas en nuestras vidas que son hábitos y que nuestras madres nos enseñaron. Levántate, lávate los dientes, etcétera, etcétera, etcétera. Son hábitos que uno por repetición llegan a formar parte de tu forma de ser. El hábito significa que lo ha repetido tantas veces Job, que es parte de su diario vivir. Y es interesante, porque Job nos enseña a interceder por la vida de nuestros hijos. No vaya a ser que nuestros hijos cometan un pecado. No vaya a ser que nuestros hijos caigan, se equivoquen, tomen malas decisiones. Naturalmente nuestros hijos van a tomar sus propias decisiones, especialmente cuando crecen, van a tomar sus propias decisiones. Y se van a equivocar como nosotros nos equivocamos. Y van a cometer errores como nosotros cometimos errores.
Y muchas veces vamos a ir a nuestros padres y le vamos a decir, tenías razón. Porque le decimos, y como los jóvenes, los adolescentes, tienen su corazoncito medio necio, no escuchan a los padres, ¿no? Entonces tienen que pasar por la misma situación que nosotros pasamos. Y aprenden a golpes. Pero sabes que tú puedes hacer algo por ellos. Puedes interceder por tus hijos. Y entonces Job, el pasaje acá nos dice, él se levantaba de mañana, y ofrecía holocaustos, sacrificios, conforme al número de ellos. Y miren lo que él decía, quizás habrán pecado mis hijos. Quizás habrán pecado mis hijos. Quizás habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y entonces todos los días, Job se levantaba e intercedía por sus hijos. ¿Quién lo hacía? ¿Job o la esposa de Job? Claro, ¿no? Claro, ¿no? ¿Por qué razón? Porque estamos acostumbrados a delegar la responsabilidad espiritual de la casa en la esposa. Delegamos en la mamá que ella se preocupe de los hijos porque uno está trabajando, uno es el hombre de la casa, uno trabaja, trae el dinero. La Biblia dice que no. La Biblia dice que es tu responsabilidad como padre orar e interceder por tus hijos y por tu familia cada día. Job es un padre preocupado por el alma de sus hijos. Es un padre intercesor. Pero también hay ejemplos de malos padres en la Biblia. Hay un tal Elí. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 13. El padre que no supo corregir a tiempo a sus hijos. Busquen Primera de Samuel capítulo 3, versículo 13. Dice, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Vamos un capítulo antes, capítulo 2, versículo 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Ustedes saben qué es lo que pasaba? Elí era sacerdote. Según la ley en el pueblo hebreo, los sacerdotes se dedicaban al ministerio espiritual entre la gente. ¿Ok? ¿Se acuerdan ustedes? Y eso vamos a hablar cuando regrese yo de mi viaje. Vamos a hablar acerca de la costumbre en el Antiguo Testamento, que los sacerdotes no habían recibido herencia en la tierra. Cuando repartieron la tierra prometida, ellos no recibieron nada. ¿No? Se repartió entre todos, menos a ellos. Dios dijo, ellos son mi herencia. Sí, pero espérate, pues. Los sacerdotes tienen que comer, si no se mueren en 2 días o una semana. O sea, tienen que comer, tienen que vivir, tienen que mantenerse. De alguna manera, si no le doy tierra, entonces ¿cómo se van a sostener? Entonces, Dios estableció una norma. ¿Y cuál era la norma? Que cuando la gente traía sus sacrificios para sus pecados, ponían la carne a sancochar para quitar la grasa, y entonces el sacerdote llegaba con unos garfios. Y el sacerdote sacaba la carne, y lo que sacaba era de ellos, era para los sacerdotes, y el resto se sacrificaba. ¿Okay? ¿Qué hacían los hijos de Elí? Se aprovechaban de la gente. Se quedaban con la mejor carnecita. Seleccionaban, aprovechaban
Y el pueblo, como eran hijos del sacerdote, entonces permitían que ellos se aprovecharan del pueblo. Y entonces los hijos de Elí, repito, dice el texto, no tenían conocimiento de Dios. Utilizaban el ministerio como una forma de beneficio personal. ¿Y cuál era el problema? Que Elí lo sabía. El texto dice, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios, pero él no los ha estorbado, no los ha molestado. Ha dejado que sigan haciendo las cosas incorrectamente. Dice la Biblia, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Escuchen las nuevas generaciones. Escuchen las nuevas generaciones porque hay una tendencia a no corregir a los hijos. Hay una tendencia de sentarte con tu niño muy pequeñito, chiquitito, y tratarle de explicar psicológicamente que no está bien lo que está haciendo, pero que sería mejor que hiciera lo bueno. Así no funciona. Tienes que corregir a tus hijos. Porque la naturaleza humana tiende a la maldad, no al bien. Si no los corriges, si no los educas, ¿no? Ahora, eso no significa que los agarres a golpes y los saques sangre, eso no significa eso. Hay que corregirlo con sabiduría, con inteligencia. Pero en el caso de de Elí, no lo hizo. ¿Saben qué pasó? Dios interviene. Dios interviene y sus hijos mueren. E inmediatamente después, cuando le dan la noticia, Elí cae de espaldas y muere. Esta es una historia interesante. Tenemos a Abraham, el que cuida de su familia. Job, orando, intercediendo por su familia. Elí no supo corregir a sus hijos. Isaac, otro padre, cometió otro error y lo vimos el miércoles pasado. Para los que estuvieron en el estudio, hablamos de Isaac, el error de Isaac, que fue favoritismo acerca de su hijo Esaú. Vamos a leer el texto. Génesis 25, 28. Génesis 25, 28. Dice, llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y este es un padre que amaba a su hijo porque su hijo era cazador. Su hijo salía al campo, dice que era velludo. ¿Ah? No, entonces yo me imagino, pues era un fortachón, así todo suelto, y se iba al campo y traía ahí sus conejos, traía su casa y le preparaba a su papá, ¿no? Y su papá lo miraba y decía, este es mi hijo macho, caramba, ¿ah? Vamos a comer la parrilla, ¿no? Isaac amaba a su hijo. Jacob era de tiendas, dicen. Es decir, estaba en su casa, en la tienda con su madre, aprendió a cocinar, le gustaba ayudar a su mamá en la limpieza. ¿Ah? No es lo que algunos de ustedes están pensando, ¿eh? Porque tuvo 12 hijos, 4 mujeres, o sea que trabajaba en ese sentido. Pero era como el hermano débil. La mamá lo amaba, mientras que Isaac amaba a Esaú. ¿Cuál fue el problema? Que los hijos se dieron cuenta de ese favoritismo.
Y cuando hay ese favoritismo entre los hijos, hay celos, hay rivalidad, hay engaños, hay división familiar. Y al final ustedes saben lo que pasó, ¿no? Uno le robó la primogenitura al otro. Jacob tuvo que huir, nunca más vio a su madre, hasta que su madre murió y él estaba en el extranjero porque su hermano lo quería matar. Todas esas cosas pasan cuando cometemos el error del favoritismo con los hijos. Quizás el personaje más que me llama la atención es David. David es un padre conforme al corazón de Dios, pero débil como padre. ¿Qué pasó con David? David cometió errores serios. Conocen ustedes la historia. David, cuando los reyes salían a la batalla, él se quedó en palacio, y como todos los hombres de guerra habían salido a la batalla, entonces David salió al balcón de su casa y se dio cuenta que las damas del pueblo, como no había ningún varón, lo único que habían eran ancianos y niños, entonces las damas salían a bañarse a la plaza, para no irse hasta el río. Y ahí estaba Betsabé y salió a bañarse Betsabé. Y sale David, la ve, la desea, la trae a palacio y la hace su mujer. Luego comete un asesinato del marido, en fin, una tragedia. David se arrepintió, Dios le perdonó, pero David quedó con rabo de paja. Entonces uno de sus hijos, y esa es la historia. La historia vamos a encontrarla en 2 de Samuel, capítulo 13. 2 de Samuel, capítulo 13. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Interesante, ¿no? No dice casarse con ella, sino que estaba planeando cómo hacerle alguna cosa. Estaba tan obsesionado Amnón con su medio hermana que hasta se enfermó. ¿Y saben qué significa eso, no? Ese es un maníaco obsesivo. Estaba tan obsesivo con su media hermana, quería acostarse con ella, pero no sabía cómo hacerlo, tanto que se enfermaba. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Planea, tiene un mal amigo y planea el amigo. Y le dice, hazte el enfermo. Hazte el enfermo y dile a David, tu padre, que la mande a tu hermana para ayudarte. Y lo planean. Y llega Tamar, buena gente, hasta le cocinó comida. Y cuando ya la tiene ahí, le dice a su hermana, ven a mi alcoba para que me des de comer. Manda que todo el mundo salga. Y entonces la viola a su media hermana. Su hermana le dijo, no lo hagas, por favor. Si le pides a mi padre que me dé como esposa a ti, me va a dar. O sea, no tienes por qué hacer este daño. Pero él estaba tan maníaco obsesivamente con la hija, con la hermana, que la viola. Lo peor no estaba ahí. Lo peor es que después de violarla, la trató como basura. Y ya me satisfice con todo, ya, ¿sabes qué? Sal de acá, lárgate. Y la manda todavía a uno de sus hijos que la saquen, lárgate.
O sea, no solamente la violó, sino que ahora la menospreció, la insultó, la rebajó. Y Tamar se lo cuenta a su hermano, Absalón. ¿Y qué hace Absalón? Fue a hablar con su padre. Porque lo correcto era, si hubiera sido un hombre de la calle, Absalón iba y le daba vuelta, ahí nomás, ¿no es cierto? A él mataba al hermano, al hombre de la calle. Pero era su medio hermano, él no quería hacerlo. Entonces va donde su padre, para que su padre intervenga, para que David intervenga en ese error que había cometido el hijo. David tiene rabo de paja, porque él cometió barbaridades antes. Y como él cometió barbaridades, entonces no se atreve a castigar a su hijo como debió ser él castigado antes. Dios tuvo misericordia de él, entonces él dice, yo también lo hice. Entonces, ¿cómo voy a castigar a mi hijo por algo que yo en algún momento hice también? Y David no reacciona. Y Absalón, el hijo, ve que el padre no reacciona. Entonces Absalón decide tener paciencia y venganza. Pero como dicen, la venganza se toma fría, espera, se hace loco, ayuda a su hermana, pero tranquilo va, espera un tiempo, y después le dice a su papá, papá, quiero hacer una fiesta para todos mis hermanos, y los príncipes, y no sé quién, y no sé cuál. Al final, conocen la historia, hace la fiesta, emborracha a toda la gente que va, y entonces entran los hombres de Absalón y producen una masacre, incluyendo a su medio hermano Amnón. Y por esa masacre Absalón tiene que huir, tiene que escapar. Y por haber escapado, su padre tiene que perseguirlo, pero tampoco quiere perseguirlo, porque sabe que tiene razón. Al final, ¿saben qué hacen? Permiten que Absalón regrese. Y Absalón prepara el golpe de estado para usurpar el trono de su propio padre. La historia, por no haberlo corregido, por no haber corregido a tiempo a uno de los hijos. Fuerte, ¿no? Hay un personaje, bueno, Lot, ya lo hemos hablado. Vamos a pasar de frente al Padre Perfecto. El Padre Perfecto es Dios, obviamente. Y les voy a leer algunos versículos para que entiendan cómo funciona esto. Juan 3:16 dice, el arquitecto perfecto, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hay una característica de Dios como Padre, es el amor. El amor. Nosotros como padres tenemos que reflejarle a nuestros hijos el amor. El amor no solo pertenece a la madre. Segunda cosa del arquitecto perfecto, Hebreos 12:6, el Señor al que ama, disciplina. Tercera cosa, Salmo 103:13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Un padre que se compadece de sus hijos.
no es el padre prepotente, no es el padre gritón, no es el padre foforito, no es el padre abusivo, es el padre que se compadece de sus hijos. Y Mateo 6 nos dice: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, un Padre proveedor. Conclusión: ¿qué clase de padre tuvo usted? No importa. Esto es importante. La pregunta no es qué clase de padre tuvo usted. La pregunta fundamental es qué clase de padre está siendo usted hoy. Y voy a hablar de esto porque mucha gente vive pensando en el padre que no tuvo. Mi papá era así, mi papá me pegaba, mi papá... Sí, pues, ya fue. ¿Tu papá fue un mal padre? Bueno, por lo menos tuviste padre. Por lo menos tuviste padre. Hay algunos de los que estamos acá que no tuvo, ¿no? El único aporte que hicieron ellos fue aquella noche con la madre y de ahí desaparecieron, ¿ah? Padres ausentes. Yo no tuve, ¿ah? No puedes estar pensando qué tal fue tu padre. No te sirve de nada recordar si tu padre fue bueno o no fue bueno. Ya fue. La pregunta tienes que preguntarte tú. ¿Qué tipo de padre eres tú? El mayor legado que un padre puede dejar no es una propiedad, una cuenta bancaria o una empresa. El mayor legado es una familia que conozca, ame y sirva al Señor Jesucristo. Así que les voy a dejar un reto, les voy a hacer un reto. Basado en Josué, capítulo 24, versículo 15. La última diapositiva. Josué 24:15. ¿No aparece? Ya. Dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. El día de hoy, ahí está. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Les hago un reto para la vida, a todos los padres que están acá y a los futuros padres. Les voy a hacer este reto. Propónganse en su corazón vivir de tal manera que este versículo se cumpla en su familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hagan todo lo que está a su alcance. Todo lo que puedan hacer para que al final de sus vidas puedan decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Servimos a Jehová. Que algún día cuando lleguemos ante la presencia de Dios, nosotros llegaremos primero, esperemos que sí. Nadie debe enterrar a sus hijos, ¿cierto? Nadie debe enterrar a sus hijos. Estuvimos en el entierro de Joel con María Ángel y hablábamos de que nadie debe enterrar a sus hijos, ¿verdad? Hay palabra para las mujeres que pierden al marido, se les llama viudas. Y a los hijos que pierden padres se les llama huérfanos. ¿Y cómo se llama a los padres que pierden hijos? No hay palabra para describir el dolor de un padre que pierde un hijo. Por eso nosotros esperemos pasar la presencia de Dios. Primero, que nuestros hijos nos entierren, pero algún día nos encontraremos con ellos en el cielo.
si tú los has guiado en los caminos del Señor. Si los has guiado en el camino del Señor, te vas a encontrar con ellos en el cielo. Y va a ser precioso que te encuentres ahí y que ellos le digan al Señor: Señor, ese ahí, ese es mi papá. Él me guió en tus caminos. Y Él se preocupó de que yo y mi casa y mis hijos, que eran sus nietos, sirvieran a Jehová. Tomen eso como reto en su vida. Tomen eso como reto en su vida. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, gracias por este estudio de hoy, por el Día de los Padres. En realidad, nadie tiene experiencia como padre hasta que nace el primer hijo. El mismo día en que ellos se graduaron como hijos, nosotros nos graduamos como padres. No teníamos ni experiencia ni conocimiento. Hicimos lo mejor que pudimos. Nos equivocamos muchas veces, cometimos errores muchas veces, y por eso venimos ante ti en esta mañana para decirte: Señor, necesitamos que tú nos uses y nos transformes como padres para hacer testimonio a nuestros hijos de lo que tú quieres para sus vidas. Que seamos un ejemplo, Señor. Que seamos un ejemplo para nuestras familias, no solamente los hijos, para nuestras familias. Padre, que se cumpla ese dicho. Que nuestros hijos vean en nosotros lo que Dios es como Padre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.